nosotros relacionábamos la enfermedad de los compañeros, de muchos compañeros que murieron de cáncer, a raíz del tema de la electricidad, ¿no es cierto?, del campo magnético. Nunca nos imaginábamos que era el asbesto, ¿no es cierto? Fuimos engañados y no teníamos conocimiento de que las formaciones que estábamos usando contenían este mineral tan nocivo. El trabajo nuestro, lo más complicado no es la remoción en sí, sino los preparativos previos a iniciar un trabajo, ¿no? Hay pequeños componentes que en su estructura o en su formación tienen un porcentaje mínimo de asbesto. El gremio se entera que estos vagones habían sido comprados totalmente contaminados cuando fallecen trabajadores en España. Hubo 30 años en que los tipos primero no nos cuidaron, nunca nos dijeron, nos mintieron porque siempre lo supieron, y después cuando se prohibió no hicieron nada para sacarlo. En el mundo aproximadamente hay 180 ciudades que tienen trenes subterráneos y desde 1913 la ciudad de Buenos Aires tiene su propio sistema de subtes. Más de 20 metros de profundidad circulan diariamente casi 1,5 millones de personas. Vamos a dedicar este capítulo de SIC para conocer la realidad de los trabajadores y trabajadoras que lo hacen bajo tierra. Y vamos a informarnos también sobre un material riesgoso para la salud, conocido como asbesto, que es el principal foco de los reclamos de los trabajadores y trabajadoras del subte. Este mes van a ser 29 años que trabajo en el subterráneo. Fui boletera 13 años, después tuve 7 años de guarda y hace 9 años que soy conductora. ¿Y cómo es trabajar en el subte y cuál es la jornada de un trabajador de subte? La verdad que para mí es un trabajo que me gusta, en mi sector, en donde estoy, manejar una formación, tener a cambio una formación, transportar a los trabajadores y a la trabajadora que se trasladan de un lado para el otro. Me gusta mucho, es un trabajo muy interesante, un trabajo que te permite aprender, te permite ir formándote y también te permite poder tener una relación diferente con los pasajeros. ¿Y cómo es ser conductora de un subte? Porque hasta no hace mucho las mujeres no tenían permitidos. No. Nosotros cuando entramos en el año 94, las trabajadoras mujeres ocupábamos únicamente el sector de boletería, que era el único sector en donde en ese momento había en función trabajadoras mujeres. Veíamos la necesidad de poder tener que organizarnos para poder acceder al sector de tráfico, que era el que nos iba a permitir
tener un mayor ingreso económico. Es así que con las trabajadoras en ese momento de todas las líneas empezamos a llevar adelante reuniones, a ver de qué forma podíamos obtener el pase a tráfico. Hubo mucha resistencia de parte de la empresa en un comienzo, pero la verdad que la organización colectiva que llevamos adelante todas las trabajadoras en ese momento nos permitió poder hoy estar ocupando el puestos en tráfico. Y logramos también, mediante esta organización, poder lograr que accedieran trabajadoras mujeres al sector del taller, al sector de noche, que eran sectores en donde por primera vez están siendo ocupados por trabajadoras mujeres. ¿Y cuánto dura una jornada de trabajo? Nosotros tenemos una jornada de 6 horas, que la obtuvimos después de una lucha que llevamos adelante las trabajadoras y trabajadores, en donde nos organizamos y pedimos la reducción de la jornada laboral por el tema de la insalubridad. ¿Qué particularidades tiene trabajar bajo tierra? Me refiero a ruidos, me refiero a esto que vos decías, el vínculo con los trabajadores. Sí, físicamente te afecta el trabajar bajo tierra. Por eso en ese momento logramos la reducción de la jornada laboral. Está comprobado, nosotros la luz artificial, los ruidos, influyen mucho en nuestra salud. De hecho, a medida que van pasando los años, vamos perdiendo la visión, vamos perdiendo la audición. A nosotros nos hacen control anualmente y a partir de que se pone en debate el tema del asbesto y mediante la lucha que llevó adelante nuestra organización sindical, estamos ahora haciendo un control anual también en el Hospital Británico, que es el lugar donde nos controlan y nos estudian sobre este material. Hacia finales del 1800, Buenos Aires ya tenía tranvías urbanos que atravesaban la ciudad y la conectaban con el sistema de trenes que se extendían. La primera línea de trenes subterráneos fue la A y se inauguró en 1913 con un recorrido que unía Plaza de Mayo con Plaza Miserere y un año después llegó hasta el barrio de Caballito. La red actual tiene unos 64 kilómetros totales con 108 estaciones en 6 líneas subterráneas y una de premetro. La gestión del subte porteño fue responsabilidad del Estado Nacional, pero desde el año 2012 el control de los subtes quedó a cargo del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Nosotros empezamos como siendo delegados de la UTA. Éramos delegados de UTA y obviamente no había políticas en subterráneo, e inclusive las políticas que habían eran unas políticas muy conciliadoras. Entonces, la gran pelea que hubo dentro de UTA que nos hace enfrentarnos a la UTA era que acá se había trabajado jornada de 6 horas, siempre en democracias, ya desde la época de Perón, y en dictadura se trabajaba 7. Sí, te imponían 1 hora más de trabajo por el mismo salario, siempre hablando del mismo salario. Y el menemismo, cuando se concesiona el subterráneo, nos pasa 8. Nuestra pelea era precisamente para recuperar esa reducción de la jornada laboral que tiene que ver con el tipo de trabajo que nosotros hacemos. Insalubre, de tensión, de envejecimiento prematuro. Tenemos todas esas características por el tipo de trabajo de transporte. Bueno, esa fue nuestra identidad y aparte por los temas de salud centralmente. Entonces siempre le dimos mucha importancia a todos los temas de salud. Nacimos, nuestro ADN, más que por las peleas salariales, eran por peleas por condiciones de trabajo, por mejorar nuestra calidad de vida. ¿Cuáles son los principales temas por los cuales es un trabajo insalubre? Ciclos circadianos, es decir, el tiempo que vos estás, lo que se llama el reloj biológico, el tiempo que vos estás en un lugar a oscuras que no sabés si de día y de noche, eso te modifica completamente la relación. Muchos compañeros que tenían somnolencia durante todo el día, estar encerrado en un pozo, todo eso da una característica de un trabajador que obviamente tiene muchas afecciones. Bueno, la mayoría de nosotros está sordo. Vos estás adentro en un zumbido permanente. Y lo otro son las vibraciones. Uno no se da cuenta, pero cuando está en el subte, está todo el día vibrando. Eso te destruye el esqueleto. Bueno, y ahora, que en verdad no sería un tema de insalubridad, porque eso no tendría que estar,
que es lo que venimos la última pelea que estamos dando, que es contra el asbesto, ¿no? Eso en verdad no daría calificación de insalubridad porque no se puede trabajar con asbesto. La insalubridad se considera algo que está permitido, pero está en forma excesiva. El asbesto tendría que estar prohibido, no tendría que haber. El asbesto o amianto, que es lo mismo, es un mineral, es una fibra, se caracteriza por ser más fuerte que el acero, repele el fuego, repele el ruido y es muy económico, situación por la cual es un material que se utiliza en la industria. Es una fibra que con el tiempo se descompone y es más, según los que saben, es 1000 veces más fina que un cabello, como para tener una idea. ¿Y de qué manera se usa dentro de los motores o de los vagones? Están en todas partes. En la parte eléctrica, en la parte neumática, en la parte mecánica de los trenes, en todos lados está. Es un material que hace muchísimos años que se utiliza. En nuestro país ya en 1970 y pico ya había algunas conclusiones relacionadas con el amianto. Habida cuenta que ya se sabía desde el punto de vista internacional los daños que causaba. Desde el momento de la exposición hasta la aparición de síntomas puede pasar mucho tiempo. Cuanto más tiempo pasa, pueden aparecer los cánceres. En menos tiempo aparecen las placas pleurales y la fibrosis de pulmón. Contanos cuánto tiempo trabajaste en el subterráneo y cuál era tu tarea. Yo trabajé casi 20 años y mi tarea era mecánico de trenes. ¿Y cómo era tu relación con el asbesto? Y sí, cambiábamos pastillas de freno, las juntas de los diferentes componentes de los motores, punta de eje. Cuando sacábamos un motor y desaflojábamos los tornillos, con la presión de la máquina volaba todo y bueno, calculaba que eran bogies que hacían 6 años que estaban dando vueltas. Imagínate la cantidad de asbesto que tenía eso, ¿no es cierto? ¿Cuáles fueron tus síntomas? Mis síntomas fueron muy repentinos y me faltaba mucho el aire. ¿Te costaba respirar? Sí, la empresa lo relacionaba con el tema mío, que yo era fumador, ¿no es cierto? Pero después se comprobó que no era por el cigarro, sino por la fibra de esta asbesto. ¿Qué diagnóstico te dieron? Cáncer de pulmón. Lo tenía alojado en el lóbulo inferior del pulmón derecho. ¿Y qué cambió, Daniel, a partir del diagnóstico que tuviste, las intervenciones que tuviste? ¿Qué te cambió en la vida? Cambió todo. Calculá que a mí me acaban de jubilar. La empresa me pagó los 20 años y me tuve que ir. Me tuve que jubilar. La jubilación está bien. Yo tengo 41 años de aporte, pero yo tenía una vida sindical, tenía los compañeros, luchamos un montón de cosas, logramos un montón de cosas. Y bueno, ahora mi vida cambió para siempre, ¿no es cierto? Yo tengo 58 años. Ya estás joven para estar jubilado. Claro, ¿qué te parece? Y bueno, pero realmente la ley la ampara a la empresa, ¿no es cierto? La plata a mí no me interesaba, yo quería seguir trabajando. Por lo menos la dignidad de que me den lugar afuera. Hay una boletería en Constitución que está prácticamente afuera del andén, que sale a la plaza. Tranquilamente me puede haber dado el tema de trabajar con una boletería. Más allá del trabajo, era el día a día con los compañeros, mi militancia sindical. Bueno, me cambió de que a los 58 años me encontré con una obra social para mi hijo que tiene 14 años del PAMI. Me encontré con que no puedo subir la escalera
y que tengo que dormir acá abajo porque no puedo subir escalera. ¿Por qué? Por el tema del respiratorio. ¿Qué pasa? Bueno, a mí cuando me diagnosticaron cáncer, el doctor Rossi, la doctora Capone y el doctor Salvado me dijeron que me tenía que operar. Imagínate el terror que me entraba, ¿no es cierto? Y bueno, me operaron el 6 de noviembre del 2019. Yo me enteré en agosto, como te dije antes, y bajé 28 kilos hasta noviembre. Y bueno, me operaron, me sacaron el lóbulo inferior, porque el tumor estaba alojado en el lóbulo inferior. El asbesto es un material altamente tóxico que se vincula con enfermedades como el cáncer o enfermedades de las vías aéreas. A partir del año 2018, los trabajadores y trabajadoras del subterráneo denunciaron la presencia de este material y, por supuesto, los peligros que esto representaba. Este año la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires confirmó un fallo de primera instancia que prohibió la manipulación o el contacto con asbesto en todas las formaciones de subtes de la Ciudad de Buenos Aires. Además ordenó erradicar por completo el asbesto en todas las formaciones de subtes de Buenos Aires. Vamos a conocer cómo es el proceso para quitar este material, un proceso que según la empresa va a llevar varios años. Contame qué es la desasbestización. Bueno, nosotros lo que hacemos es retirar cualquier material que contenga asbesto en su composición, ¿sí? Para retirar este tipo de materiales hacemos ciertos procedimientos, minimizando los riesgos de emisión de fibras en el aire, ¿sí? En este caso particular asbesto. ¿Qué tipo de formaciones son las que tienen este material, Aníbal? Mira, las principales podemos hablar de Mitsubishi CAF 6000. Y después casos como estos, donde hay, no sé cómo llamarlo, hay pequeños componentes que en su estructura o en su formación tienen un porcentaje mínimo de asbesto. Que es un material como una junta, está confinada, o sea... Cerrada en un espacio. Encerrada en un espacio. Pero ante el peligro de que alguien vaya a hacer el mantenimiento y la manipule, bueno, se tomó la decisión de removerla, ¿no? El trabajo nuestro, lo más complicado no es la remoción en sí, sino los preparativos previos a iniciar un trabajo, ¿no? Nosotros tenemos que, antes de interrumpir la matriz de un material que contiene asbestos, tenemos que tomar ciertas medidas y ciertos recaudos que nos exigen por procedimiento para disminuir al máximo cualquier posible riesgo que pueda haber. Nosotros, para intervenir y recién romper el material, lo hacemos dentro de un espacio confinado, ¿sí? Que tienen ciertos equipos que lo que hacen es un intercambio de aire del interior, filtrando cualquier posible emisión de fibra en el aire. Además de eso, nosotros, a medida que vamos avanzando con un trabajo, lo que realizamos son controles de mediciones de aire, ¿sí? Tratamos de estar siempre 10 veces por debajo de lo que exige la norma en Argentina. O sea que se remueve el asbesto de todas las formaciones. De todo. Y en su totalidad, al 100%. Al 100%. ¿Y qué pasa con ese material que sacan ustedes? El material que nosotros sacamos se tiene que acopiar de una determinada manera. Cuando se llega a una cantidad que lo justifica, en el lugar de acopio, se trae un transporte habilitado con un chofer habilitado, por supuesto se carga y se lleva a disposición final. Es enterrarlo, básicamente. No hay otra forma por ahora. Se entierra en un relleno sanitario, en ese tipo de lugares. Se entierra en un relleno de seguridad. Ah, ok. No es lo mismo que un relleno sanitario ni un relleno de residuo convencional. ¿Y dónde está ese asbesto o ese amianto en una formación como esta? Bueno, acá estamos interviniendo en las formaciones Fiat, ¿sí? Acá lo que se encuentra son juntas, ¿sí? Tanto de base luminaria como de diferentes compuestos que tienen puntas de ejes, y lo que se retira es la junta. El trabajo consiste en que ingresa la formación a un lugar como este, se comienzan con los trabajos. Durante el trabajo, como explicaba Rodrigo, se hacen controles de calidad de aire a ver si no se nos escapó nada. Terminado el trabajo, se tiene que mandar todo al laboratorio. El laboratorio nos dice si está bien hecho el trabajo o no, y ahí se pide la inspección definitiva de la formación por todo lo que fue necesario hacerle. Por consiguiente, a veces el tiempo
Si nosotros tendríamos que tomar un tiempo estándar, es muy difícil, pero imagínate unos 10 días por formación, de acuerdo al trabajo que estamos haciendo. Ok. ¿Qué puedes contarnos de la relación de la compra de este tipo de formaciones o de instalación de este tipo de formaciones y la responsabilidad política de esa decisión? Mira, acá hay dos aspectos importantes. Uno es quizás el más violento, el más burdo de todo, que fue que estando prohibido, en el 2017, el gobierno de la ciudad va y compra trenes a España que eran chatarra. ¿Sabía que tenían asbesto? Ni estaba el tema del asbesto. Ni estaba. Obviamente que lo sabían. Tanto lo sabían de que cuando nosotros, hace 5 años atrás, empezamos con este lío, pedimos los manuales y el manual decía que había asbesto. Es decir, hasta el nivel que un presidente de base dijo, y bueno, pasa que no se puede leer todos los manuales. Pero después hay otro aspecto que para nosotros es importante remarcarlo, porque es ya muy conocido, que es todo el asbesto instalado que estaba. Porque nosotros fue la apertura a un mundo que desconocíamos y que después fuimos a buscar y en verdad estábamos rodeados. Tuvimos 30 años trabajando con asbesto. Yo tengo 30 años de antigüedad, en la empresa trabajé con asbesto y nadie me había dicho. Y había legislación, antes de la prohibición, ya había legislación que si yo trabajaba con asbesto me tenían que controlar, me tenían que avisar, tenían que darme herramientas. Protección, cuando era permitido. Después se prohibió, tenían que haberlo sacado. Entonces vos decís, hubo 30 años en que los tipos primero no nos cuidaron, nunca nos dijeron, nos mintieron, porque siempre lo supieron, y después cuando se prohibió no hicieron nada para sacarlo. No, volvieron a comprar. Compraron más, claro, bueno, esto es, por eso son dos aspectos. Uno, lo que, ya con la prohibición, que es una cosa aberrante, pero lo otro también, porque en realidad fueron 36 vagones los que se compraron, y los de Japón serían unos 20 y pico de vagones más, eso es lo que se compraron. Pero después los 200, 300 que estaban, y todas las instalaciones, las subusinas, los centros de potencia, las escaleras mecánicas, los techos, todo tenía asbesto. De hecho, nos hemos presentado todos los lugares que hay que sacar el asbesto, son 3 hojas, y todos los lugares por lugar de lo que hay que sacar. Y sería un plan que para nosotros va a llevar como 10 años para sacarlo. La verdad que uno se queda siempre angustiado porque dice, bueno, estamos dando esta pelea, en algún aspecto la estamos ganando, porque se reconoció, porque aceptaron, pero después pensás cuántos años y cuánta gente padeció esto y nosotros no sabíamos nada. Y ese proceso de desasbestización va a tardar, decías, 10 años, por lo menos 10 años más. Yo calculo que sí, a no ser de que haya una decisión muy brutal. Digo, para que entienda cualquier persona, si fuera un edificio, se cierra. Va a ser un transporte y no se puede cerrar. Claro. Porque vos dejás 1 millón de personas sin viajar. Esto no se estila. En el mundo se cierra y, bueno, se hace un proceso de desasbestización. Donde se puede, hay lugares que no se puede y pasan años, a veces cerrados los lugares. Bueno, acá vos tenés que hacerlo mientras que estás trabajando. Entonces, por ejemplo, una subusina. Vos tenés 4 horas para hacerlo. Cuando se cierra el subte, hasta que se vuelve a abrir, pues hay que apagar todo. Entonces, ahí entra una empresa que tiene que sacar el asbesto con cuidado, porque hay que preparar todo para sacarlo y que no contamine peor, claro. Entonces, tenés que preparar. ¿Cuánto tiempo va a llevar? Bueno, creemos que muchísimo tiempo. Y las reparaciones, digamos, que se le hacen a los vagones o a las máquinas, digamos, ¿en qué condiciones se hacen? No, las condiciones prácticamente que nos daba la empresa eran nulas. La empresa supuestamente, estoy seguro que la empresa sabía el problema del asbesto en el subte, pero nunca nos dijeron. Nosotros relacionábamos la enfermedad de los compañeros, de muchos compañeros que murieron de cáncer, a raíz del tema de la electricidad, ¿no es cierto?, del campo magnético.
nunca nos imaginábamos que era el asbesto, ¿no es cierto? De 3.000 trabajadores encontramos más de 80 trabajadores con engrosamientos pleurales, algunos calcificados, hemos encontrado fibrosis de pulmón, hay 6 cánceres, 3 fallecieron. El porcentaje está dentro del porcentaje de la literatura internacional, con lo cual no estamos cerrados a aseverar que el amianto enferma y los trabajadores del subte están expuestos, se están enfermando o pueden enfermarse dentro de unos años, ¿no? ¿Qué respondió a la empresa cuando pasó esto, cuando empiezan a aparecer los primeros casos? Te repito, a mí me relacionaban con el cigarrillo. No, Fernández fuma 3 atados por día y es por el cigarrillo. Pero bueno, según los médicos, dónde se alojó el tumor y la forma del tumor no era por el tabaco, era por el asbesto. ¿Te imaginas que la Subsecretaría de Salud me dio 97.7% de incapacidad respiratoria? La persona que fuma y está expuesta al amianto tiene más probabilidades de cáncer. Pero acá hay que hacer una diferencia. El riesgo de fumar es un riesgo personal que se adopta a cada persona que fuma. El riesgo al amianto es un riesgo impuesto, con el agravante que muchos trabajadores tuvieron 20 años sin conocer que había amianto. Cuando uno tiene un cáncer de pulmón y está expuesto al amianto, no hay que buscar otra causa. La ley de riesgos del trabajo argentina, que está desde el año 90 y pico, plantea que ante la exposición de amianto y la aparición de estos cánceres es una enfermedad y un cáncer ocupacional, con lo cual no hay mucho para discutir. Mi nombre es Natalia, yo trabajo en el área de conservación edilicia de túneles. Se trata de ver el estado de la infraestructura. Vemos principalmente lo que es filtraciones en túnel, vemos lo que es el estado de los senderos, la iluminación, todo lo que necesite mantenimiento. Y bueno, eso lo trasladamos al operador y bueno, ellos nos envían un plan de mantenimiento anual y los inspectores nos encargamos de ver que ese plan pueda cumplirse. Trabajamos de noche, una vez que el servicio finaliza, nosotros tenemos que esperar que nos habiliten para poder bajar a lo que es el túnel y bueno, ahí empieza la inspección. Siempre vamos acompañados por algún supervisor de MOVA y bueno, hacemos tramos, nosotros los llamamos tramos, que son aproximadamente 2 kilómetros en el que vamos caminando y constatando el estado del túnel. En este momento, hacer un relevamiento por toda la red aproximadamente me lleva la mitad del año, tratando de respetar los tiempos también que tiene el operador, porque ten en cuenta que ellos también tienen sus trabajos programados y bueno, uno trata de adaptarse también a la dinámica de trabajo de ellos. Mirá, yo ya hacía un par de años que venía trabajando haciendo inspecciones de estaciones. Es algo que amaba. La verdad es que me tocó un equipo genial de trabajo. Después se presentó la posibilidad de pasar a obras civiles con túneles. En un principio era como un tema un poco tabú por el hecho de ser mujer. Había mucha sobreprotección. Pero por suerte, sí, para mí fue un gran avance poder hacerlo.
soy la primera inspectora en esta área y la verdad es que fue grandioso. ¿Y ustedes sabían que venían los vagones con asbesto? No. Nosotros tuvimos la suerte, como una vez lo dije en la legislatura, tuvimos la suerte de que el sindicato nuestro hizo contacto con el sindicato de Madrid, de los trenes de Madrid. Ellos tienen un montón de casos. Es más, las esposas de los trabajadores de Madrid, por la ropa, se contagiaron la fibra de asbesto. Las esposas de los trabajadores de Madrid tienen cáncer de pulmón a raíz de la ropa. O sea que ellos también les fueron transmitiendo información. Claro, y eso fue la verdad que nos salvaron un montón de vidas, porque yo calculo que yo en gran parte, más allá de la lucha que estábamos llevando en el taller, ya en el 2018, por el tema del asbesto, y nosotros le pedíamos a la empresa que nos mandaran por la RT a hacernos los estudios. Y bueno, y tuve la suerte que la empresa me mandó a mí. Yo fui uno de los primeros que fui al Hospital Británico, y bueno, y ahí me saltó. A mí en agosto del 2019 me dieron el diagnóstico de cáncer. El gremio se entera que estos vagones habían sido comprados totalmente contaminados cuando fallecen trabajadores en España. A partir de ahí comienza a hacer una investigación donde tuvieron que retirar material y enviarlo a una universidad de Bahía Blanca porque la empresa se negaba a que eso fuera amianto. Una vez que se diagnosticó que había amianto, especialmente en los talleres, el gremio tuvo que discutir cuáles eran los trabajadores incluidos en el registro de agente de riesgo. Este registro de agente de riesgo es por la ley de riesgos del trabajo. Entonces hubo que discutir, no hubo un tratamiento o un posicionamiento de la empresa para trabajar consensuadamente. Entonces, una vez que se incluye a esos trabajadores, después hubo que discutir cómo se los iba a estudiar. Y a partir de ahí se consensúa una comisión de expertos. Este grupo de expertos somos los que trabajamos todas las semanas evaluando las radiografías. Si aparece una enfermedad, si aparece alguna cuestión relacionada con una alteración de la salud relacionada con el amianto, no se discute. Directamente es derivado a la aseguradora de riesgo del trabajo, ya que tiene la obligación de realizar una cobertura médica hasta que deje de trabajar el trabajador en la empresa. Y ahí hay un problema, porque deja de trabajar y queda, libre. Entonces, por eso nosotros decimos que es importante que haya protocolos de vigilancia médica para que cualquier trabajador, a la edad que sea, él y su familia, ante cualquier sintomatología, pueda ser evaluado, porque es un cancerígeno. Este es un equipo de alto rendimiento y bueno, básicamente el trabajo que realiza este equipo, este bólido, es una reestructuración geométrica de la vía para generar estabilidad, confort y seguridad para el pasajero. A paso de tiempo y a paso de trenes va tomando distintas deformidades y bueno, nuestro trabajo principal es puntualmente trabajar sobre las deformidades, mejorarlas. Cada noche nosotros tenemos una programación que es una planificación, que se hace una planificación anual y después tenemos los eventuales. Nosotros durante todo el año hacemos distintos trabajos de mantenimiento en distintas líneas, trabajamos en todas las líneas. Y a su vez, en donde más se necesita nuestras intervenciones, trabajamos puntualmente en esos lugares.
Hoy en día lo tomo como algo natural, algo de rutina, pero creo que el manejo de los equipos es muy lindo y nada, te hace sentir profesional de cierta manera y tener esa responsabilidad de que estás haciendo un trabajo puntual para el resto, para otras personas. Mi trabajo no es solo para la empresa, sino es para las familias, para terceros, para toda la gente que transita en el subte. Nosotros trabajamos para eso. En Argentina el uso de asbesto está prohibido desde el 2003 y a partir del 2021 se ordenó judicialmente eliminarlo en los subterráneos. Al día de hoy ya son 3 trabajadores fallecidos, otros 6 siguen tratamientos por cáncer, 87 por alguna afección de salud y un total de 2.150 están bajo control médico. ¿Qué se necesita para que los trabajadores y usuarios del subte dejen de estar en peligro? Desde que se iniciaron los trabajos de remoción de asbesto en los subterráneos, se quitaron 90 toneladas del material presente en distintas partes de las formaciones en servicio. Y los trabajos de remoción continúan. ¿Cómo pensás la relación de tu sindicato o del sindicato y de los reclamos que ustedes están llevando a cabo en relación a las afectaciones que tiene muchas veces la sociedad a partir de las medidas que ustedes toman? Bueno, en eso también hemos evolucionado mucho y nos ha cambiado la manera de verlo, ¿no? Nosotros cuando empezamos, acordate, hace 20 años atrás, hacíamos paros sorpresivos, en el momento, actuábamos. Y la sociedad también toleraba eso porque veníamos de una época de mucha demanda de injusticia, ¿no? Es decir, contra la injusticia. Entonces ya la aceptaba esas situaciones. Después, obviamente, parte de esa sociedad fuimos viendo de que no se podía hacer eso con un tipo que estaba trabajando, no podemos avisar. Y hemos modificado nuestro accionar. Manejamos otro tipo de relación en la conflictividad. Por ejemplo, abrimos molinetes, sabiendo de que eso nos va a llevar a tribunales, porque cada vez que abrimos molinetes te hacen una demanda, tenés que ir a tribunales por una contravención, a juicio. Pero abrimos molinetes porque de esa manera generamos empatía con la gente, le hablamos a la gente, sacamos un diario, una hojita que decimos la hoja del usuario, donde explicamos los problemas. No solamente los problemas nuestros como trabajadores que estamos padeciendo, sino los que también tienen los usuarios. Hacemos café con usuarios, tenemos ya unas cafeteras que ya las compramos grandes, las llevamos a las cabeceras, ponemos música con unos parlantes y hablamos, vamos muchos compañeros, nos juntamos ahí a la gente que pasa, le damos un volante, le damos un café, la dejamos pasar gratis. Todo eso antes de llegar al paro. Cuando uno llega al paro, es cuando no te dejan otra alternativa. Esas medidas que obviamente son reprimidas, a la empresa la desespera, al gobierno de la ciudad le desespera eso, porque vos estás dialogando, porque si no funciona un bloqueo mediático. Entonces la única manera de romper ese bloqueo mediático es hablándole a la gente. Mi trabajo como inspectora consiste en medir los parámetros geométricos de la vía, además de hacer una inspección visual sobre las anomalías que se pueden encontrar en la vía. En cuanto a lo geométrico, podemos encontrar desniveles, es decir, una diferencia entre un riel y otro, que el pasajero por ahí lo va a sentir cuando está arriba de la formación, estos movimientos de balanceo en la formación o saltos. Después pueden haber problemas de trocha cerrada o trocha abierta, que eso por ahí el pasajero no lo va a sentir tanto.
es algo más técnico para evitar, vamos a decir, descarrilos, que es algo muy raro encontrar. Después pueden haber desprendimientos de materiales en el riel, pueden haber durmientes, que es este bloque dos bloques de hormigón, pueden estar rotos, puede haber corrosión, que se llama riostra, que es la unión entre un bloque y otro. Después hay muchas otras más anomalías que lo detectan, por ejemplo, un equipo de ultrasonido. Nosotros tenemos un programa donde venimos 2 veces por semana y noche, pero después durante el día seguimos todas las partes de trabajo que hacen ellos. Así que es un trabajo continuo, siempre se está siguiendo a lo que hace MOVA. Además de venir a trabajar acá, es un trabajo en conjunto, de campo como de oficina. Y viste que acá siempre uno dice, te preguntan cuando vos decís, ¿trabajás en el subte? ¿Viste fantasmas? Siempre te preguntan, ¿hay fantasmas en el subte? Yo la verdad no me crucé ninguno. Así que no puedo decir que haya fantasmas a lo que me preguntan. Es uno de los misterios, viste, que todos te preguntan, sobre todo en la línea A, que vos tenés el cementerio de la Chacarita, ahí nomás, pero nunca nos cruzamos a ningún fantasma. Mi compañera Natalia y yo, nada. Después el misterio es que vos ves puertas que por ahí van a otro lugar o subsuelos que son... Entras a una puerta y decís, mirá lo que hay acá, es otra habitación gigante con motores y todo, que hacen que esto ande. Así que no es solo ver la formación pasar, sino que hay todo un mundo atrás de esto. El trabajo bajo tierra es considerado insalubre según la ley de contrato de trabajo, que además estipula que solo se puede trabajar 6 horas sin hacer horas extras. Además de la presencia de asbesto que todavía falta remover, son varias las razones que vuelven insalubre al trabajo en los subterráneos. Por ejemplo, la presencia de grafito que se desprende de las formaciones y puede provocar afecciones respiratorias. La contaminación sonora supera los límites recomendados por la Organización Mundial de la Salud. Y además, muchos trabajadores y trabajadoras no ven durante toda la semana el sol por tener que trabajar justamente bajo tierra. Nosotros somos conscientes de que los que usan este medio de transporte son trabajadores como nosotros. Entonces, cada vez que hacemos una medida, tratamos de perjudicarlo de la menor manera a cada uno de ellos. Lo que sí tenemos una relación, hablamos con los pasajeros, los informamos sobre esta situación, hacemos muchas veces apertura de molinete, le entregamos material informativo sobre el asbesto, sobre cómo afecta la salud de las personas el asbesto, qué trabajo se viene haciendo, cuánto trabajo todavía falta por hacer. Y como te decía al comienzo, nosotros tratamos de hacer medidas donde no impacten tanto, tratamos de hacerlo fuera de los horarios pico. Muchas veces no nos queda otra por el diagrama que se viene dando en las respectivas líneas. Al comienzo las empezamos a hacer por líneas, después por horario, después cuando empezamos a ver la necesidad de profundizar, ahí sí parábamos todas las líneas juntas, pero siempre tratando de que impacte lo menos posible en el traslado de las trabajadoras y los trabajadores que utilizan este medio de transporte. A nosotros nos cambió la vida a partir de que descubrimos que había este mineral dentro del subterráneo y que era tan nocivo para la salud de nosotros y de los pasajeros. Obvio que se trabaja con miedo, cada año vamos con miedo al control, estamos esperando que nos informen sobre los resultados con miedo y cuando nos llega la información de que los estudios nos dieron bien, es un alivio para cada uno de nosotras y de nosotros. Lamentablemente ya tenemos compañeros muertos, tenemos muchos compañeros con diagnóstico por este tema, que la verdad que ellos no la están pasando bien,
no la están pasando bien porque hay una presión también de parte de la empresa, encima de que están diagnosticados, que tienen esta enfermedad, que la están padeciendo, que ya es una carga emocional muy alta para ellos, se les suma la carga que le viene generando la empresa, apretándolos para que vuelvan a restituir, se vuelvan a restituir a su puesto. Y la verdad que es una lucha que nosotros estamos dando y que es muy fuerte y que también esperemos que los pasajeros y las pasajeras nos entiendan que se trata de nuestra vida, que nosotros no estamos peleando por nosotros únicamente, estamos peleando por todas las personas que usan este medio de transporte. Y que nosotros fuimos víctimas de esto, fuimos engañados y no teníamos conocimiento de que las formaciones que estábamos usando contenían este mineral tan nocivo. En el capítulo de hoy tuvimos la oportunidad de conocer los subterráneos de la ciudad de Buenos Aires de una manera diferente. Quisimos mostrar que además de ser un sistema de transporte que mueve millones de personas, es también el lugar de trabajo para miles de personas con un reclamo importante. En el subte todavía hay asbesto y es un peligro real. A partir del 1 de enero del año 22 comenzamos a operar, a funcionar y básicamente nuestro rol, nuestra tarea, nuestra misión es la vigilancia y control de los espacios marítimos de jurisdicción. Principalmente para saber dónde se encuentran, qué actividades que realizan y por supuesto efectuar el control de nuestros espacios marítimos que son obviamente muy amplios. Si los estados no realizan una gobernanza y una administración acorde a los recursos que habitan en sus aguas, lógicamente se pueden agotar. Lo que se denomina el derecho internacional, la línea de bases rectas, básicamente es nuestra costa. Está establecido en la Convención sobre el Derecho del Mar, en la cual se establecen los distintos espacios sobre los cuales tenemos jurisdicción y soberanía. Dentro de ese espacio marítimo, el Estado argentino, el Estado ribereño, en este caso nosotros, tenemos una serie de derechos que básicamente implica la regulación de la explotación de los recursos que en ellos habitan. Las principales infracciones que se detectan son por estar pescando en zonas de veda o estar navegando en estas zonas a velocidades que se consideran compatibles con actividades de pesca que no están permitidas. En el año 2000 se decreta la emergencia pesquera en torno a la situación de la merluza común y se establece un área de veda precautoria de juveniles de merluza, porque se había sobrepescado. Quien quiera pescar la especie que sea dentro de la zona económica exclusiva nuestra, debe pagar un canon al Estado argentino. Si se detecta que estos buques ingresan a la zona económica exclusiva, se configura el delito de infracción a una ley pesquera y en ese sentido es donde la prefectura, como policía auxiliar pesquera, interviene en el procedimiento. Un promedio de 2.000 millones de dólares en concepto de exportación. Este convenio se firma a fines del 2020 y a partir de ahí no se han detectado ingresos ilegales a pescar dentro de la zona económica exclusiva. Ese proceso productivo que se imprime en origen en nuestro país se maximice mucho más con el paso del tiempo. Nuestro país tiene un enorme potencial en la industria pesquera en tierra porque tenemos que dejar de exportar trabajo a terceros países para exportar definitivamente productos de góndola.
Básicamente nosotros, si yo lo tengo que definir en una oración, es proveer alerta al sistema de alerta estratégica nacional. Que realicen la actividad en una zona permitida, que cuenten con el permiso. Detectar cualquier anomalía, cualquier eventual amenaza, cualquier cuestión que sale fuera de lo común, de lo normal y que produce cierta afectación.